Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en su programa Pulso Fórmula. El día de hoy hablando del tema de arraigo. Como les comentamos, tenemos una invitada especial, la exgobernadora y diputada federal Amalia García, a quien le queremos dar la bienvenida a su programa Pulso Fórmula. Encantada de estar aquí. Quisiera yo preguntar, ¿qué es lo que motivó esta reforma? En primer lugar, primero cuando se pone esta figura del arraigo y qué motiva ahora la reforma que hace la Cámara de Diputados en este sentido. Bueno, la figura del arraigo es una figura más o menos reciente en nuestro país y ha sido muy cuestionada, sobre todo por los organismos internacionales defensores de derechos humanos, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos señalando que es una privación de la libertad sin que medie una intervención del Poder Judicial, es decir, sin los jueces, y se considera violatoria de las garantías de las personas. Sin embargo, ha habido un debate en los últimos años sobre esta figura y en la Cámara de Diputados se ha presentado una propuesta. La diputada Leida Alavés fue y ha sido una de las principales impulsoras, pero ha habido otros actores, hemos participado activamente. Yo misma, que participo en la Comisión de Puntos Constitucionales, hemos hecho un análisis sobre lo que era pertinente. Y yo diría que en las cámaras se llega a los acuerdos posibles y no necesariamente a lo que uno quisiera. Lo deseable es que desaparezca la figura del arraigo y sin embargo se ha logrado que disminuya el tiempo de privación de la libertad de las personas hasta un periodo en el cual se pudiera ampliar al doble si no se ha concluido con allegarse elementos para poder hacer una acusación formal, pero está pensada principalmente, y la reforma así lo enfatizó, sobre todo en caso de delitos graves, es decir, si se trata de delincuencia organizada, si se trata de secuestro, si se trata de violación, si se trata de trata de personas, lo que se considera es que entonces, para que no se evada de la acción de la justicia el presunto responsable, hay que arraigarlo. También es cierto que quienes no están de acuerdo, lo que han señalado, y lo han señalado con mucha razón, es que el Ministerio Público no ha actuado con suficiente profesionalismo, con eficacia, con la capacidad de investigación que permita que no sea necesario el arraigo, sino que una vez que se detiene a una persona, se le ponga en manos del juez, porque ya se tienen todos los elementos. No hemos llegado a esa situación, pero eso es lo deseable y tendría que llegar pronto para que desaparezca la figura del arraigo, pero haya una capacidad investigadora, que además ya hay los elementos técnicos, científicos de investigación para hacerlo, verdaderamente sólida, y que se respeten derechos humanos, se respeten garantías, pero además no haya impunidad. Con esta reforma que se hace en la Cámara de Diputados, muchas organizaciones de derechos humanos no quedan conformes. Sin embargo, hay otra parte que dice, bueno, pues que ni modo de dejar libre, de no tener medidas precautorias contra los delincuentes. Esto es en el fuero federal, es decir, a nivel federal. ¿Qué pasa en los estados? Bueno, en los estados lo que hubo recientemente es una reforma en la Ciudad de México, hay que destacarla, porque tomaron la decisión en una iniciativa que presenta el jefe de gobierno, que envía a la Asamblea, para que la figura del arraigo desaparezca. Se sustituye por un mecanismo que no es exactamente igual. Sí hay una detención, se le arraiga o se le priva de la libertad al presunto responsable, pero con un elemento muy importante. Es a partir de una determinación del juez, es decir, el Poder Judicial participa. Y por supuesto que además las comisiones de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos tendrá una participación, igual que en la reforma federal, para supervisar que no haya violación a las garantías, a los derechos humanos de las personas. Es decir, que no se dé el fenómeno que se daba en el pasado. En el pasado, y todo el mundo lo conocía, se decía no hay investigación, se le detiene a la persona y se decía que la reina de las pruebas era la confesión. ¿Cómo se extraía esa confesión? Como fuera. Y en muchos casos se hizo famoso el tehuacanazo, así se le conocía, porque no había investigación científica, no había procedimientos científicos. Bueno, eso tiene que quedar en el pasado y lo que tiene que haber es investigación, profesionalismo, auxilio también de la ciencia para poder tener todos los elementos para que no se evada de la justicia el presunto responsable, para que no haya impunidad,
pero para tener todos los elementos y por supuesto la participación de los jueces, del Poder Judicial. ¿Por qué es tan importante la participación del Poder Judicial? Es decir, en esta reforma que se hizo en el Distrito Federal, que es para otro tipo de delitos, ¿por qué es tan importante que sean los jueces los que puedan hacer esto y no el Ministerio Público? Bueno, en primer lugar hay que destacar algo que efectivamente se señala aquí. No es lo mismo cuando hablamos de delitos de orden federal, del fuero federal, que aquellos que en el ámbito de los estados o de las entidades federativas se refiere a delitos del fuero común. Es una tipificación de delitos totalmente diferente. No es lo mismo un robo o un asalto que delincuencia organizada. No es lo mismo acopio de armas que alguien que en un conflicto llega a lesiones con otra persona porque tienen una riña. Son totalmente diferentes. Y luego, bueno, por supuesto que lo que hace fundamental, lo que hace la diferencia con la participación de los jueces y del Poder Judicial es que ahí ya hay un procedimiento jurídico en el cual se pueden garantizar derechos de las personas. El Ministerio Público generalmente lo que hace es investigación y es la parte acusadora, pero los jueces garantizan un procedimiento jurídico en el marco del Estado de Derecho y por eso es a lo que tenemos que ir, a que el Poder Judicial, es decir, los jueces, estén presentes. Hay un tema que me parece muy importante y que en algún momento escuché que lo comentaba justamente nuestra invitada del día de hoy, que es el tema el arraigo que sufren o viven los migrantes. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Bueno, no se le llama así. En realidad ni siquiera se menciona el término, pero los migrantes indocumentados en nuestro país, cuando una autoridad migratoria entra en contacto con ellos y no tienen documentos, se les lleva a las estaciones migratorias. En realidad se les está privando de su libertad, sin que haya un procedimiento judicial, sin que haya un juez de por medio, violando todos sus derechos y todas sus garantías. ¿A qué debería ir México? Ya hubo un avance con la ley de migración, pero a lo que deberíamos ir es a lo que hoy se conoce, y me parece que es sustancial, que es la libertad del derecho de las personas. La presunción de libertad es el término jurídico que se utiliza, de tal manera que alguien indocumentado no sea criminalizado, no sea perseguido, no sea privado de su libertad. Hay quienes plantean diversas alternativas. Si alguien no tiene documentos y se le va a regresar a su país, pues que se haga inmediatamente sin tenerlo en estos centros. Y si hay un procedimiento que se va a seguir, ahora también existe esto que se conoce como las pulseras electrónicas. Hay distintos debates y alternativas que se están planteando, pero lo que no puede ser es que se les prive de la libertad, sobre todo después de que recientemente se han hecho modificaciones a la Constitución de la República y algo que es sobresaliente es que se ha avanzado en la Constitución, en el compromiso de México y en la inclusión del respeto a los derechos humanos. Entonces, tanto mexicanas como mexicanos, como aquellos que pisen nuestro país, deben tener garantizados el pleno respeto a sus derechos humanos. En el caso, regresando un poco y por último al tema del arraigo, ¿hay otros países donde exista también esta figura de arraigo? Ha ido desapareciendo, la verdad es que no es muy frecuente y por eso es que México ya es casi de los países que están en la excepción, de aquellos que se considera que están en mayor rezago. La figura del arraigo debe desaparecer y debemos dar paso a una vigencia plena del respeto a todos los derechos. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisiera agregar para todos los que nos están viendo? Bueno, México debe distinguirse por la protección a los derechos humanos de todas las personas, por la vigencia plena de un Estado de Derecho, y la justicia significa que no haya evasión cuando hay responsabilidades, cuando se cometió un crimen, cuando hay una lesión a la sociedad y se tiene que sancionar, pero tiene que hacerse en el marco de un Estado que garantice los derechos humanos y, por supuesto, teniendo una policía investigadora, teniendo elementos para la investigación. Existe el arraigo porque no tenemos en México la capacidad todavía de una policía y de investigadores y de un sistema de inteligencia eficaz. Ese es un objetivo sustancial y el actual gobierno debe planteárselo como una prioridad, igual que los gobiernos de los estados. Muchísimas gracias, Amalia García. Sobre este tema de arraigo, la diputada Amalia García, exgobernadora del estado de Zacatecas. Amigas y amigos, no le cambien, esto es Pulso Fórmula, esta fue la entrevista, continuamos.
Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.